madre de Dios. Bueno, Uf. Bueno, ya hemos ¿cómo va? llegado, tío, ya hemos llegado. Ya está, ¿sabes? Ya empieza. Ahora ya, que he estado haciendo cosas hasta el último minuto porque digo, hostia, esto hay que ponerlo. Falta tema aquí. Bueno, madre Se- mía. semana tranquila en los mercados. Tranquila en la ciudad de Argentina, hijo, porque el resto del mundo. Mamita, pasa de Joder. todo. Sí, 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 sí. Hemos tenido de todo, de todos los colores. Entonces, venga, hay que ir por. Hem d'anar per feina, que decimos aquí en Cataluña, porque, bueno, que ahora estoy en Galicia, en verdad. Entonces, voy a poner así. Me gusta así, venga, así. Hala. Bad Moon Rising. Sí. Malos augurios, José. Sí, Muchos malos augurios. También, te voy a decir una cosa, ¿eh? Fíjate que durante la parte buena estacional de septiembre era soft landing y todos somos felices y cuando llega la parte mala de finales de septiembre y octubre ya sale otra vez todo lo malo encima de la mesa. Que hay un ujú. poco de, ¿sabes? Eso que dices tú de manipular a la gente para que compran y vendan mucho y los brokers facturen, pues un poco, hay un Y poco de eso. con la volatilidad ganan los que cobran comisiones. Los traders y los Sí, brokers. sí. Vale, antes de nada, aquí que me avisa el tío Sam, los más de la familia, si nos queréis dar ya el like y alguno que no se ha olvidado suscribirse, pues ya suscribirse. Genial. Y entonces ya empezamos con, José, Uf, tremenda, tremenda venta de deuda por parte del gobierno de los Estados Unidos, 275.000 millones de dólares en un día. no para de subir la deuda de Estados Unidos y va a seguir subiendo y a nadie le hace ruido tampoco. Ah, a ver, José, con 275 billions para unos asaditos y un mate, un par de matecitos nos da. Sí, Joder. alcanza. Alcanza Por, para un matecito, ¿eh? por ahora alcanza. Bueno, a ver, si siguen imprimiendo a este ritmo, veremos, ¿eh? Veremos Sí, si se acaba alcanzando o no. Hay miedo a problemas con la deuda, está empezando a cuajar, también porque hemos tenido una semana con los bonos muy alterados. Es decir, hemos visto, sí, estamos sí, con el bono a 10 años ya cerca del 5%, ha llegado al 4,8, está por ahí. sí. Entonces, claro, hay un Y poco eso, de. y eso que el barril estuvo bajando. Sí, el barril lleva un par de días que ha corregido a lo bruto porque han Sí. salido algunos datos de que había bajado mucho el consumo de gasolina en Estados Unidos. Ujú. Digamos que la subida de precios está afectando a la demanda junto con un enfriamiento económico también. Eso va bastante ligado una cosa con la otra, ¿no? Por complementar este gráfico, en 4 meses han emitido 2 billones de dólares. En 4 meses, ¿eh? Ujú. 2 billones. El PIB español es de 1,2, 1,3. Ujú. Ya sé que España pues, nos vale como referencia a los españoles, pero bueno, ahí está, ¿no? Es el PIB de España, pues casi 2 veces lo han impreso en 4 mesecitos, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, a este ritmo es que es normal. A ver, ¿sabes cuál es el problema que yo veo? Siempre desde hace años, ¿vale? Ha habido mucho ruido con la bola de deuda gigantesca de Estados Unidos. Pero el problema es que empiezan a hablar de ese tema gente como Harnett. Hoy, esta semana, ha habido un artículo de Goldman hablando del problema que empieza a suponer el gasto en intereses por parte del gobierno americano. Claro, ya no son cuentas de Twitter de De, preparacionistas y demás, ¿no? Y de amantes del oro y que sí. No no, es, no es solo cero hedge. exacto, no son exacto, Stelo Hedge y sus acólitos, sino que Ujú. empieza a ser ya parte del sistema y entonces pues es normal que esté generando ruido y además que no es un riesgo a decir, a despreciar, no pasa nada. A ver, hasta ahora no ha pasado y mientras la Fed siga imprimiendo y comprando la deuda del gobierno americano, pues iremos tirando.
Después queda lo que os dije a principios cuando empezaba Momentum, es decir, podemos imprimir los dólares y euros que queramos mientras nuestros proveedores acepten cambiarnos sus bienes de minería y de energía por esos euros y esos dólares al mismo precio. Si Ujú, empiezan a decir, mira, estás imprimiendo mucho, no quiero $1, quiero $1.50 o quiero dos, es cuando entramos en una hiper, ¿vale? ujú. A ver, de momento, hostia, es que, José, tío, para un argentino tiene que ser muy duro pasar de hablando de la hiper nacional y que A ahora, mundial. claro, ahora empiece la Ahora, hiper, ahora vos también, ahora vos también. claro, ahora empieza la hiper mundial, ¿sabes? Entonces, ya, tiene que ser duro, la verdad, lo Sí, siento, lo siento. Pero bueno, es lo que tenemos, José. es así. Vale, entonces, para rebajar un poco la tensión, pues resulta que el conjunto de la banca americana tiene unos 560.000 millones de dólares en pérdidas no No realizadas realizadas. debido a los bonos que se ha desintegrado su valor. Claro, Eh, pierden el valor pierden valor a valor de mercado. Si se los quedan hasta el vencimiento, el valor no se pierde. Se supone que los bancos, por eso dicen no realizadas, o sea, son bonos que tienen en cartera, que si los vendieran estarían realizando una pérdida. Pero si claro, se los quedan hasta que venzan, no habría pérdida. esto, que es el azul oscuro, son los que están Claro, los que se quedan registrados hasta vencimiento. hasta vencimiento, y los Ujú. azul clarito sí que son bonos que son para, digamos, Que no, tradeables. claro. Es bastante, ¿eh? Sí, fíjate que son 300.000 millones, no es moco de pavo. Ujú. 250.000 es dinero. Claro, el problema viene cuando uno de estos bancos tiene una necesidad de liquidez que le Exacto. obliga a deshacerse de estos activos. Entonces, estos activos están súper devaluados y entonces sí que tendría que trasladar esta pérdida a la cuenta de resultados. Entonces tendríamos un susto de cojones. ¿Vale? Eso es lo que pasó con los bancos que cayeron a principio de año. Exacto, El el Silicon y Silicon Valley y El demás. Signature, el First. ¿Vale? Entonces, Sí. pues de momento, mientras esto puedan ir trampeando, la Fed les dé apoyo, pues bueno, Ujú. no pasará nada. El problema es cuando un día la Fed con algún banco, como hace, porque hay que tener claro que lo de Lehman, lo que pasó con Lehman, se pudo haber evitado. Con Lehman pudieron hacer lo mismo que hicieron con el Silicon Valley Bank, exactamente igual. Evitar el gran colapso, mirar que se lo quedase Bank of America o JP Morgan o tal. Y aquí, bueno, pues, hombre, algo hubiese pasado, unas bajadas y tal, pero el problema es que al no salvar el banco, eso provocó un pánico en todo el sistema porque Lehman estaba extendido por todas las ramas mundiales de todo, ¿no? Entonces, al desaparecer un actor que no sabía si te iba a pagar o no, eso provocó un miedo terrible en todo el sistema bancario y un frenazo brutal en la economía, ¿vale? Pero Ujú. se pudo evitar. La verdad es que se pudo evitar si hubiesen querido. Entonces, van a querer, mientras quieran hacerlo, podemos ir tirando. Si alguna vez, si deciden en un momento dado a un banco o lapidarlo, pues entonces veremos qué pasa. Energía, vale. A ver, hoy el petróleo está bajando, ayer también bajó duro, pero la realidad es que las reservas que tiene Estados Unidos pues son 17 días, muy por debajo de la media habitual que está en torno a un mes, ¿vale? Ujú. Eh, vale, que podemos ir tirando, tal, lo que quieras, pero ir con cuidado que... A ver, No, el bajo, dime. que no pinta ser el escenario ideal, ¿no? No, 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 hay un riesgo. Están entrando en una zona de peligro, en una zona de esas de ver atascos en las gasolineras porque no hay combustible. Ujú. La bajada que hemos registrado de consumo de gasolina es algo positivo en ese sentido porque es un desahogo, digamos, Sí. que va a ayudar en ese sentido, pero a ver, cuidado que la situación no es ninguna broma, ¿eh? Ujú. Están jugando con fuego. Vale, entonces, artículo buenísimo de Javier Blay esta semana, Sí. hablando del precio del petróleo y las implicaciones económicas de esta subida. Yo después he añadido un par de ideas
si miramos para simplificar, porque hay términos, o sea, hay efectos que a veces cuesta un poco que no son muy intuitivos. Entonces, él se plantea si la economía mundial puede resistir el petróleo a $100 el barril. Y sobre todo, ojo, no solo $100 el barril, sino petróleo a $100, pero con un dólar muy fuerte contra el resto de monedas del planeta. Ujú. Y encima un petróleo que fortalece aún más al dólar. Vamos a seguir con... Bueno, aquí pongo a Javier, saludos. Bueno, una bendición. Este señor, la verdad que es una suerte muy grande tenerlo aquí entre nosotros. Entonces, él se plantea si podrá soportarlo, porque los tres dígitos no solo son el precio del barril, sino que encima fortalecen al dólar, como hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo? El ejemplo que pone Japón. ¿Por qué? Porque el yen está tan depreciado con el dólar que en estos momentos los japoneses están pagando el barril a casi igual que lo pagaban cuando en 2007-2008 el petróleo alcanzó ese récord de $147 barril. Pues ya ves que prácticamente están pagando ya lo mismo. ¿Por qué? Porque el yen está súper depreciado con el dólar en estos momentos. Ujú. Entonces, claro, el efecto inflacionario que tiene esto es muy grande y Japón está subsidiando en estos momentos. Japón está subsidiando el consumo de gasolina. Tengamos eso en cuenta. Vale. Otro problema. O sea, que eso es algo que no hemos tenido muy en cuenta. Yo al menos no lo he tenido muy en cuenta. Y es el hecho de que, claro, durante el boom de la inflación en Occidente, China e India estaban llenándose los bolsillos, las reservas Sí, de crudo ruso más baratísimo, barato. Sí, muy barato. sí, justamente lo que nombra Blas es que ese descuento se ha ido reduciendo mucho. Sí, luego hay un gráfico. Ujú. Claro, ahora China, la India y demás están pagando pues prácticamente el Ural, pues bueno, aquí está, pongo ya el gráfico, Ujú. apenas $10 por debajo del Brent. Del Brent. Ujú. ¿Mm? Antes estaban con $40 de descuento, menos 40 Sobre el Brent, sobre el Brent, claro. ¿vale? Y Ahora es un descuento más chico con el barril más alto. exacto, porque aquí sí que el barril está bastante caro en 2022, pero ya en 2023 tenemos precios de 70 y 80, o sea, estaban comprando muy bien de precio a principios de este año. Ujú. Y ahora pues se les ha reducido esa diferencia y encima el precio ha subido y encima sus monedas todas se han degradado porque el yuan está sufriendo, la Sí, rupia todo el mundo está sufriendo, lo está pasando sí. mal. Entonces, deberíamos ver un impacto en la inflación en Asia bastante superior al que vimos Ujú. en el 2022. Que yo Sí, sé, de hecho hubo meses en los cuales te diría que la inflación, en el caso de India, fue una inflación menor a la de Estados Unidos, en varios meses. sí, Quizá sí, sí, eso sí, sí, se sin podría duda. cambiar en los próximos meses con esta subida del barril y esto que estás trayendo. Claro, claro. Tendremos que ir viéndolo. Por eso también la India ha bloqueado la exportación de algunos alimentos y demás, porque empiezan a Ujú. tener problemas gordos en ese sentido. Bueno, creo que la semana pasada la ministra de Finanzas dijo que ellos iban a comprar al que se lo venda más barato. ¿No? O sea, volvieron a reafirmar lo que habían dicho durante el año pasado y este. Ellos le compran al que se lo venda más barato. Con la necesidad energética que tienen, Normal. no tienen ningún tipo de problema en comprarlo al que se lo venda barato. Normal. Es que, a ver, a pretender que los 1.000 millones de indios tengan que pagar un, Exacto. un sobreprecio por culpa de que alguien está con una guerra en el otro lado del mundo, es que, a ver, es una tontería muy Sí, sí, grande. no, a ver, claramente priorizan la seguridad energética por sobre otras cosas, Pero es que es su sin duda. problema, a ver, No, estamos no, viviendo, estamos, es lo lógico, creo que vamos a estar de acuerdo para nosotros dos, es lo lógico. Yo claro, haría lo mismo, ¿no? es que el hecho de que tengamos que justificar esto es culpa de la americanización que tenemos en la cabeza, o sea, que representa que Sí, tenemos sí, pero que probablemente, meternos en lo que pasa en todos lados. O sea, es que ahí, no sé lo que nos escuchan, pero mucha gente probablemente no estaría de acuerdo con nosotros.
Ya, bueno, pero yo pienso que un país tiene que ocuparse de sí mismo y a lo mejor para los ciudadanos que lo que pase en otro lado del mundo, pues eso es el problema de los que están ahí. Sí, Hombre, a ver, que si hay que ayudar un poco, mandar, no sé, pues no sé, no digo que no, ayuda humanitaria y tal, ¿vale? Pero hasta aquí, o sea, no. Esto de hacer de policías del mundo y que el mundo tenga que hacer lo que queremos nosotros, pues es una cosa que no, en fin, que no ujú, tiene mucha lógica. sí, Total, vamos a ver cómo es que la subida del petróleo pues fortalece al dólar. ujú, ¿Vale? Pues aquí está un poco explicado. El planeta cada día necesita 100 millones de barriles de petróleo. O sea, bueno, casi, ahora estamos en 95, pero es mucho más fácil con 100 y son cálculos más rápidos. claro. Vale. Con $80 el barril son 8.000 millones al día que hay que gastar en petróleo, que son 2,92 billones al año. Ujú, Pero con 100 esa cifra sube a 3,65 billones anuales. Entonces aquí hay una diferencia de 700.000 millones de dólares que hay que conseguir anular. ujú, Tú sí, antes con 2,9 ya llegabas a necesitas 3,6. ¿Qué haces? Pues lo que haces es vender cosas. ujú, Vendes oro, vendes activos de la bolsa, activos de renta variable. Sobre todo, la mayoría de reservas están en renta fija y mucho en bonos americanos. Vendes muchos bonos, lo cual pues, veremos las implicaciones que tiene. Se han dado casos de países que han vendido sus suegras también. Es decir, uno al final, ¿sabes? Lo que tiene a mano, pues lo tiene que liquidar y eso afecta pues, a la cotización, ¿no? Entonces, aquí tenemos el ganador de toda esta situación, pues es quien es, y las implicaciones que tiene una fuerte venta de bonos americanos son las siguientes. Si tú vendes muchos bonos, que es lo que está pasando esta semana, a ver, cuidado que hay mucha especulación, ¿eh? Esta semana, o sea, se están dando posiciones cortas muy bestias de los CTAs, de los hedge funds y demás. O sea, no nos pensemos que esta caída tan brusca de los bonos es exclusivamente por temas macroeconómicos, sino que también hay mucha especulación detrás, ¿vale? Pero bueno, la cuestión al final es que eso hace aumentar su rentabilidad, es decir, al gobierno americano le sale más caro endeudarse ujú, y el aumento de la rentabilidad del bono americano, que supone pues, que para las empresas cuando van a intentar colocar su deuda les cuesta más. ¿Por qué? Pues ujú, porque si tienes que elegir entre una empresa random o el gobierno de los Estados Unidos, pues siempre te vas a fiar más como pagador del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, a la empresa esa le vas a exigir en general un premium sobre la deuda americana, ¿no? Eso de sí. entrada. Debería ser un limpiador de negocios que no sean del todo rentables. Es lo que venimos comentando en las últimas semanas. El efecto debería ser que la actividad caiga y lo que va pasando es que hay muchos datos macroeconómicos de Estados Unidos que siguen no dando tanta caída de actividad por ahora. Sí hay de consumo, pero no terminan de ser datos que dejen en claro que una desaceleración o un ralentizamiento de la economía de Estados Unidos No, por ahora. la verdad es que no. La verdad es que claro no está. Hay datos que apuntan que hay Sí. problemas, mientras que hay otros que, bueno, de hecho esta semana, que está al final, ha habido una pequeña mejora de la producción industrial, por ejemplo, ¿no? Ujú, Bueno, entonces, otro efecto. Esto daña a la inversión de las empresas, les cuesta más invertir para crecer ujú, y daña al consumo. exacto. Las tarjetas de crédito, sale más caro el crédito, puedo gastar menos, las empresas venden menos. Ujú, Como tú has dicho, limpieza. ¿Por qué? Pues porque las empresas que están más endeudadas y con negocios menos claros, pues llega un punto que nadie les quiere prestar y van a la quiebra. tienen que cerrar, exacto. Cierran despidos, frenazo económico. Y para terminar, pues provoca un aumento de los costes de financiación del Estado. De los Ujú, estados, porque el hecho de que el bono americano suba también complica más la vida a otros países para colocar su deuda. ¿Vale? ujú, Porque pagamos, en cierta manera, no es exactamente así, pero también pagamos un cierto premio. No es lo mismo poder comprar bonos americanos que bonos argentinos. Entonces, un dato negativo, las tarjetas de crédito
pues están dando señales preocupantes. Sobre Ujú. todo los jóvenes están dejando de pagar. Claro, los jóvenes, como sabes, pues ahora tienen que pagar los créditos de estudios que estaban bloqueados hasta ahora. En parte debe ser. Bueno, ya ves que también en general los jóvenes son más menos pagadores, ¿eh? Ujú. Siempre. En Los, general, los rebeldes. en general son, en fin. Vale, pero aparte de eso, todos están empeorando. Ujú. No son niveles extremadamente preocupantes. Pensad que pues, estamos aún pues, 6 puntos por debajo de la crisis Del financiera 2008. Sí, del es una buena 2008. referencia. Así que bueno, si se estabilizara, ¿no? Estaríamos más o menos, pues, bueno, podríamos salir sin demasiados problemas. Pero tiene que Pero estar bien. son ese tipo de datos que uno lo mira y dice, bueno, debería impactar en algún que otro dato macroeconómico y una seguidilla de datos macroeconómicos malos que hagan que la Fed hable de haber alcanzado cierto pico en la suba de tasas y todo el día están con un dato bueno, un dato malo, un dato bueno, un dato malo y no termina de haber una tendencia clara de que se frene la economía. Pero a mí este dato a mí me parece muy importante, o sea, la cantidad de personas que empiezan a incumplir con los pagos de la tarjeta de crédito es un dato duro. Es un dato duro, pero tampoco es exageradamente malo. ¿Vale? Y pero Está también, pero empeorando mirá rápido. la tendencia. Claro, claro, ¿no? La tendencia. Mirá la tendencia y ahora es con tasas más altas, porque ahora la tasa que te va a exigir la tarjeta para renovar va a ser más alta para financiar. La tendencia es mala, Ujú. no nos engañemos. Sí. Pero a veces ocurren milagros, tú. Si esto llega por encima del 10, yo creo que ahí pues tendremos ya un problema bastante gordo, porque ya serán cifras que no se veían desde el año 2010 y, a ver, un 10% es mucho, es Ahí mucho. puedo poner este comentario que nos hacen en Twitch. Claro, puedes poner lo que quieras. Dice que, pero ¿qué es actualmente un dato bueno o un dato malo para la bolsa? Y a ver, siempre termina siendo que los datos malos macroeconómicos para la bolsa los datos malos son buenos para la bolsa. O sea, es todo al revés de lo que uno podría pensar desde el sentido común No, a ver, tiene del toda la sentido razón, común. pero esto se va a acabar, José, créedme que esto se va a acabar. Es decir, mientras las empresas van ganando más, los datos puedes interpretarlos como te dé la gana. El Eso problema es sí. cuando llega una recesión y resulta que la gran mayoría de empresas incumplen los guidance que tenían y empiezan a sacar resultados por debajo de lo esperado, incluso pérdidas. Ujú. Entonces, las tonterías se acaban y los datos malos son malos y los buenos son buenos. Exacto. Pero hoy por hoy, la narrativa hoy es que están todos esperando datos malos para que la bolsa suba. Ah, totalmente, que tiene toda la Hoy razón. estamos a pleno, eso es a pleno. Vos mirás Investing, mirás la aplicación y sale un dato bueno de Estados Unidos, todo para abajo. Sale un dato malo, todo para arriba. Es automático. La reflexión de Valteresa está perfecta, ¿eh? No, o Ujú. sea, sin duda. Después Pero, está lo que uno haga como inversor de propio, ¿no? Que me parece que está, como siempre decimos, hay que siempre tratar de quedarse con lo micro de la empresa que uno tiene en cartera y entender los números propios de esa empresa y estudiarla y sí, actuar en relación a eso. exacto. Vale, otro dato preocupante, bancarrotas. Bancarrotas bastante por encima de la De los media últimos años. de los últimos años, ¿vale? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, que esto no es ninguna tontería. Me sorprende, a ver, te voy a decir, José, pero a mí me sorprende mucho que con estos datos de bancarrotas y con estos problemas que estamos viendo en De, las tarjetas de créditos, el paro también está muy, muy, muy robusto. El empleo en Estados Unidos a día de hoy sigue siendo muy, muy potente. Entonces, en me el canal cuesta. en el canal de Discord también habían compartido un gráfico, creo que era de Citi, del Citi, que hablaba de la caída de consumo, Lo del tengo, lo consumo tengo, con... Ah, lo tengo, pero es después de hablar de tiers. dale, dale, dale. Muy bien. Te lo comenté, José. Esta sección de esta semana
Hablemos de Tier. ¿Qué Que Tier? hemos hablado la semana pasada con la noticia de Total Energy, ya hemos hablado Y hablamos de de Tier, relativizar los tiers, el nivel de tiers de cada lugar. pero a ver qué Tier le ponemos a un país que permite que Target tenga 1.300 millones de dólares de pérdidas. O sea, digamos, no es que sean pérdidas, sino que pérdida de ingresos o de beneficios, pérdida de ingresos de 1.300 millones por culpa de los robos. Ujú, Porque les están robando en los supermercados, los han tenido que cerrar 9 ya, porque, bueno, pues los incidentes violentos han crecido un 120%. El año pasado tuvieron unas pérdidas por culpa de los robos de en torno a 800 millones, 700, y para este año esperaban que fueran 700 más ujú, que el año anterior, o sea, en torno claro. a 1.300 millones, 1.400. Es que, tío, a ver, yo te lo decía ayer, esto en Uganda no pasa. O sea, tú No, en no, Uganda, a ti en Uganda te pilla el dueño del supermercado robando y te aplica justicia directa ahí, al salir del supermercado y no vuelves a robar. Justicia directa. en Uganda calculo que no, en otros países africanos capaz que sí, pero No sé. yo recién Eh, pensaba rápidamente como uno de los riesgos, ¿no?, de la minería en muchos países africanos justamente es que hay minería ilegal, capaz que dentro de las licencias que tiene adjudicada una minera, ¿no? sí, Hay minería ilegal y ahí siempre suele haber discusiones entre la minera, que es dueña de esos terrenos, y minería ilegal que hay que se desarrolla ahí. O sea, no, está bien, no es lo mismo, pero acá o sea, están anunciando pérdidas por robo porque les roban en Estados Unidos. La verdad que es no, insólito. que El tiene. otro que pensaba también es como cuando hablaba Adrián, ¿no?, de este tema de que él mostraba los robots en las calles de China y él Ujú, decía que no podía creer que había tanta gente que le comentaba de países occidentales de si ese robot estuviera en mi país, ya lo habrían vandalizado automáticamente. claro, Y acá claro. es... O los coches eléctricos, José. Los coches eléctricos ya he visto una empresa que ha llegado a la conclusión obvia de que la forma en la que tienen que funcionar es para la gasolinera saco la batería, Exacto, sí. cojo otra batería y la meto, pero las baterías son muy caras. Entonces, Ujú, eso supone que en la gasolinera tendrán que tener ahí 200, 300 mil euros, dólares, en baterías ujú, cargadas ahí esperando. sí, Claro, esto en China lo podrás hacer, pero claro. en Estados Unidos no. Y no, no No, porque es un anzuelo jugoso. claro, claro. O sea, las baterías serán caras y si tuviésemos un sistema social con seguridad, pues podríamos permitir estas cosas, pero hoy en día no. O sea, tal y como están las cosas, la forma normal de trabajar con el coche eléctrico no la podremos hacer por culpa de que no hay seguridad ciudadana. Es una cosa bastante lamentable. Mira, aquí está Ujú. el gráfico que comentabas del Esto es lo que... consumo. Sí, A ver, había, esto había es ciertas dudas sobre la fuente. Lo que es esto es el City, gasto con tarjeta. Sí, pero no la fuente, sino de a qué se refería, porque como que eran cifras muy negativas a era comparación de muy otros. exagerado esto, ¿eh? Es la caída, es la comparación interanual de consumo con tarjetas de crédito, que ahí no lo aclara, pero Ujú. yo lo busqué por otro lado y se refería a eso, la comparación interanual. Pues o coincide que los clientes de City lo están pasando muy mal Ujú, y son sí, un grupo social, o hay un problema gordo, ¿eh? Porque, a ver, pero también te digo una cosa, o sea, no me encaja una bajada del 10% en el consumo año por año, mes de septiembre, mes de octubre, perdón, de agosto, septiembre, con los datos de crecimiento del PIB que estamos viendo y de crecimiento del ISM de servicios. O sea, sí, no cierra. no cierra. No cierra. No cierra. Vale. Entonces, lo que te decía, a ver, es una mejora. Tampoco es que sea la gran cosa, porque sigue habiendo contracción, pero el ISM de manufacturas estadounidense está tratando de recuperar un poco el ritmo. No es una gran cosa,
De hecho, cuando China estaba en una situación parecida, parecía que era un drama total, ¿no? Que se iba Ujú, a acabar el mundo. Bueno, están en ello. O sea, estas cosas, a veces, por tema de los inventarios, pues tiene afectación. Es decir, igual la economía está frenándose, pero lo coincide que los inventarios en general están demasiado bajos, entonces los clientes hacen pedidos a fábrica, ujú, el ISM de manufactura sube, pero aún estás dentro de un ciclo de contracción económica. ¿Vale? Eso ujú. sería, digamos, la justificación, pero bueno, tampoco hace falta justificar mucho porque, repito, sigue marcando contracción, aunque esté mejorando un poco, sigue estando en contracción. Entonces, venga, vamos un poco, es una actualidad un poco más rápida de lo normal porque la parte del canibalismo, yo creo que os va a Va encantar. para largo. Yo creo que os va a encantar. Nos hemos trabajado bastante, pero ha merecido la pena. Vale, llegan datos esperanzadores en el sector inmobiliario chino. Se espera una ligera mejora en septiembre y junto con pues, políticas más laxas a nivel de crédito, facilitándole la vida a las empresas. Así que bueno, llegan buenos augurios, digamos, ¿no? Para los próximos meses para el sector inmobiliario chino, que lo está pasando francamente mal. Sí. Entonces, esta es una noticia muy interesante porque China tiene un sistema eléctrico bastante complejo. Tiene dividido en 6 regiones, va cada una a su bola, los precios están regulados Ujú, y lo que están intentando de cara a 2030 es centralizarlo para que sea más fácil mover la electricidad de una región a otra. Eso ayudará a reducir el mítico curtailment, José? exacto. El curtailment que tanto está Que dañando nos hace sufrir. a CRE. Bueno, pues eso ayuda un poco el curtailment es electricidad que se genera, pero que por Se pierde. motivos se pierde. Ujú, No se puede mandar a cliente, ¿no? Simplemente pues se pierde, sí, es fácil. Entonces, esto está en marcha. Y, más importante, los precios se quiere que empiecen a estar marcados por el mercado. Es decir, darles un poco, entiendo, no creo a ver, si es China, van a ir con cuidado, pero quieren liberalizar el precio de la electricidad en China paulatinamente. ¿Vale? ujú, Esto, pues, para las empresas productoras de electricidad en China, en general están muy, muy castigadas porque el precio está regulado. Entonces, se encuentran que, a ver, bueno, es lo que pasó en 2021 que tuvieron que parar, porque si a ti no te dejan vender la electricidad a cierto, o sea, si tienes el precio restringido, pero tus costes aumentan porque se dispara el coste del carbón, del gas natural y demás, y tú produces electricidad con carbón o con gas natural, pues tienes que cerrar, que si no te ujú. arruinas. Dejas de producir. Claro, entonces, para evitar eso, pues van a tratar de liberalizar un poco el sistema eléctrico chino. Bien, buena Mm, noticia. Y esto, que es un segundo, esto creo que merece una reflexión y creo que puede ser tema del próximo programa o un programa del futuro. Es decir, ujú. en 10 años el ETF de gran capitalización china ha generado un menos 12%. Mientras Con el S&P. el S&P un más 200%, pero con unos crecimientos del PIB durante todos estos años que han sido muy sólidos en China. Bueno, menos en el 2022, que quedó en un 3, creo, pero Ujú, en general han tenido muy buenos crecimientos. Entonces, aquí se está gestando una oportunidad histórica. Una oportunidad es obvio, ¿no? Pero una oportunidad de esas de que compras aquí y esto empieza a subir y está 5 o 7 años subiendo con muchísima fuerza, o por el contrario, esto está justificado porque China se va al garete. Creo ujú, que aquí podemos hacer un programa muy interesante tratando este tema. Pero vale, eso ujú. será, en todo caso, la semana que viene. Europa pone tasas a las emisiones de CO2. Eso está ya en marcha. Las empresas no van a tener que empezar a pagar hasta el 26, pero ya tienen que empezar a declarar las emisiones que generan a la hora de producir sus bienes. Esto, sobre todo, está generando muchísimas quejas por parte de la India, de China
incluso Estados Unidos está pidiendo extensiones, porque al final lo que es un arancel. No nos engañemos, es un arancel. Es un arancel para que los bienes producidos en el exterior sean menos competitivos dentro de Europa. ¿Vale? Bueno, está como en base al medio ambiente puedes hacer lo que te dé la gana, pues lo han justificado así. Y os voy a decir una cosa, es necesario hacerlo. Es decir, hay que proteger. Yo soy partidario del uso de aranceles. Cuando tú tienes que dejar que el libre comercio arruine a tu industria. ¿No? ¿Por qué es más eficiente? Nada, sí, es más eficiente, pero los empleos, los impuestos que genera una industria dentro del país, etc. Evidentemente tampoco hay que permitir luego que esa industria, en base a esos aranceles, pues se regalen y pongan los precios exorbitantes. Tampoco se trata de eso. Pero sí utilizarlo para mantener un cierto equilibrio entre lo que entra y lo que sale, para evitar que un país se desangre, para que un país pueda desarrollar. Es decir, si Ghana quiere desarrollar una industria de telefonía móvil, pues evidentemente no puede competir hoy Telegana con Nokia, con Apple, no puede. Entonces, pues si quisiera hacer eso, para mí tendría lógica que ponga ciertas restricciones que le den un poco más de aire a su industria nacional. ¿Estamos ante el ciprés más proteccionista? El ciprés más objetivo. O sea, aquí lo único que importa, en economía, lo único que importa es lo que a ti te interesa. Cuando tú eres el Reino Unido, tienes un continente de gente esclavizada que produce materias primas y te las trae casi gratis a la isla. Y tienes otro continente con 1.000 millones de personas sodomizado al que obligas a comprar tus productos. Obviamente, tú puedes desarrollar una industria gigantesca y obviamente pues el resto del país no puede competir contigo. Porque tienes un mercado cautivo y tienes esclavos. Entonces, ¿tú qué haces? Fomentar el puro libre comercio, porque es lo que te interesa a ti, porque tienes ventaja. Cuando dejas de tener ventaja, tú no quieres libre comercio. Tú quieres restricciones y haces hasta que recuperes esa ventaja. O sea, tú no tienes que dejar de pelear por tener ventajas. Sí, el tema que, por ejemplo, en el caso de Argentina, eso llevado medio al extremo termina con una caída rotunda de las reservas y sostenida. Pero claro. Bueno, a ver. Es un caso muy extremo, ¿no? No, a ver, en España cuando hubo proteccionismo, ¿qué pasaba? Pues que la gente tenía una calidad de vida, entre comillas, superior a la actual, es decir, con el sueldo del marido vivían todos y vivían bastante mejor que ahora, pero el acceso a bienes era muy inferior. Es decir, tú ibas a la universidad y los laboratorios estaban vacíos, había vasos de precipitados y tal, y no había máquinas, ¿por qué? Pues porque eso salía carísimo. Claro. ¿Vale? O sea, que no es... Es que el tema... ¿Sabes lo que pasa, José? Que en economía se busca ideas fijas y no es posible. Hay momentos para cada cosa. Y tú en cada momento tienes que hacer lo que te interesa. Quizá hay momentos en los cuales las variables te permiten establecer un balance, ¿no? Claro. Balancear determinadas cosas. Pasa que me parece que no siempre... a veces no es sostenible en el tiempo las fuerzas para... Porque también es cierto que cuando alguien gana y alguien pierde cuando uno pone ese tipo de medidas y el que pierde no se va a quedar pataleando Pero, a ver, tú puedes llegar, por ejemplo, a acuerdos, por ejemplo, ¿no? Tú puedes llegar a acuerdos puntuales con cada país. Es decir, ¿tú qué produces esto? Pues vale, yo a ti te dejo entrar sin aranceles y tú dejas entrar mis productos en tu país. Este tipo de productos en tu país sin aranceles. Bien, para eso está. El problema es cuando a un país lo obligas a que, o sea, lo condenas a que no pueda desarrollar nunca su industria. No va a poder, es imposible. O sea, hay que ser razonable. Y si no tienes una cierta industria en tu país, tú vas a ser ¿qué? Un productor de materias primas para Estados Unidos. Ahí te quedas. No, entonces nunca vas a salir del pozo. ¿Qué pasa? Pues que es difícil, coño. Que a ver, no es fácil. O sea, ahí ya estoy aquí la solución. Y hoy con China, menos todavía. Claro, son decisiones difíciles, complejas, que hace falta que tome gente muy competente, que se tome el tema muy en serio y que no sean unos putos corruptos. A ver, seamos serios, ¿vale? Es que el problema Argentina, coño, el problema de Argentina es que hay chorros por todos lados. Han robado, macho, que han robado tanto que ya no les queda para robar,
pero eso es otro tema. Y en España igual. Sí, En España porque tenemos el euro, pero cuando nos quedemos en el euro vamos a flipar aquí. bueno, ahí podemos, es una discusión más compleja, pero peor que Sí, un mucho más. chorro es un inútil, para mí, ¿eh? Sí, Porque esto, hacer las cosas mal es peor para mí, ¿no? Para mí es peor, porque vos podés tomar sí, decisiones Jesús que Gil. sean... que- Nosotros tenemos el caso de Jesús Gil, que era un chorro, pero mafioso ya consagrado, pero sin embargo fue mejor alcalde de Marbella. mm, O sea, en claro, Marbella, pero era ese sí, ese era un profesional del chorreo, pero a pero Marbella le iba bien. claro, pero bien, no, Marbella era un puto estercolero y lo convirtió en un sitio donde todo el mundo quería, o sea, toda la jet set española quería ir de vacaciones y la puso de moda, vamos. Claro, Así que no, que tienes toda razón. Y el problema es que, ahora nos estamos yendo por los terrenos de Úbeda, José, joder. sí, sí, sí. Pero el problema es que en general la gente vota, no sé en base a qué cojones vota, pero vota subnormales. O sea, vota a gente que tú en tu empresa no contratarías en la puta vida porque lo ves que son tontos. Pero que Ujú, son tontos, tontos de no saber resolver una ecuación de las más simples. Entonces, por favor, che, es que es lo que tienes razón. Es peor un tonto que un chorro. ujú. Bueno, Alstom, a tomar por culo. 40, casi 40% bajada porque ha rebajado sus previsiones. Ha rebajado sus previsiones porque los ingleses que les iban a comprar 400 trenes, pues bueno, se lo están pensando. No, Claro. Sí, sí, además eh, we dicen haven't que got, we are not clear today, we were thinking. Y interest rate very high. very high interest. Wait, come tomorrow, ¿sabes? Claro, come tomorrow, pero ustedes están ahí, están esperando, y en fin. Bueno, Ah, pero esa, es que además lo que dicen además es que ahora se espera que hasta terminen emitiendo acciones, porque como que quedaron muy desfasados con con la caja. o- A ver, sí, yo lo he visto en el artículo, lo he mirado rápido en el screener, que igual el balance en el annual report es más detallado, está mejor, pero a mí no me parece que tengan que hacer una Ah, ampliación de no, no, capital. yo vi la noticia y ya me Sí, sí, llamó no, la atención. Y también me llamó la atención hoy que hubo una caída grande de todas las empresas ligadas a las aeroportuarias de México también. ahí sí, eso no lo he puesto, pero porque es que México no me cabe, no sé, Ujú. Sí, sí, no, no se puede todo. no se Pero puede también me todo. llamó la atención, hubo días de ¿Qué caídas masacre? grandes. ¿Por Sí. qué? ¿Qué pasa? ¿Que han dejado de volar? ¿La gente ya no va a México? No, algo creo que iban a cambiar algo en relación a a cómo cobran las empresas que operan los aeropuertos en México, que hay cuatro según la zona, pero es llamativo porque bajaron 35, 40% estaban bajando. ¡Wow! Madre mía. Sí, Vale. Época complicada. sí. Proteccionismo es la semente de la improductividad. Sí, eso es lo que dicen los librecambistas. Claro, sí, sí, claro que fomenta la improductividad. Sí, pero mejor es la improductividad que la no productividad. Porque al final es o controlas un poco esa situación con los aranceles, o tú no vas a poder desarrollar una industria. Y si no desarrollas una industria, pues tu país, ¿qué queda? Que un país de pastores, de cabras y de mineros para sacar. Y si no tienes ni cabras, ni minas, pues lo tienes jodido. O sea, vas a sufrir. Bueno, te queda eso, lo que es España, ¿no? El turismo y poco más. No es fácil. Y no digo, repito, que no es una cuestión de hay que hacer esto, es que cada país, cada situación concreta, es Sí, complicado, ¿no? con cada idiosincrasia de cada país, además, ¿no? Porque Claro, 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 estamos hablando así generalizado y después cada país claro. es una historia diferente. Exacto, exacto. Es que cada país está en una situación diferente, tiene unas ventajas y unas desventajas diferentes y tiene que tomar medidas adaptadas a la situación de su economía. Bueno, Ujú, el bono de 10 años ya está rentando tanto como el beneficio del SP500, el trailing, el anticipado, de ujú, cara al próximo año. Eh, complicado, ¿eh? Complicado comprar bolsa donde está cotizando cuando ujú. puedes comprar deuda americana que te va a dar el mismo cupón, digamos. Bueno, Ujú, porque aparte es que el SP no te va a dar ese cupón, eso es solo los beneficios.
Sí, El dividendo está muy, muy por debajo. sí. Vale, eso, tenemos el medidor de miedo y avaricia, tenemos en miedo extremo, es la cagalera de octubre, ¿eh? En octubre pues a todos nos entra la cagalera, esto es así, pero bueno, tendremos que ver. Yo creo que va a pasar como siempre y en noviembre va a haber recuperación y me preocupa más, eso sí que luego lo veremos en el Pinta y Colorea, me preocupa más el año que viene, ahí podemos, o sea, diciembre y el año que viene podemos tener problemas gordos. Vale, el oro, claro, con unos tipos de interés tan altos, normalmente el oro ha sufrido mucho, ¿vale? Se está comentando mucho por internet y demás. Sí, a la vez hay un dato, no sé si está más adelante, de los bancos centrales comprando oro Sí, muchísimo. no le he puesto ese dato y es lo que quería comentar y es que veo una gran diferencia entre la situación actual y la que podíamos tener, por ejemplo, en 2008 con respecto al oro. Primero, en el 2007-2008 los bancos están deshaciéndose del oro, todos, Ujú, ¿vale? Se están deshaciendo del oro, ahora lo están comprando. Y el segundo punto es que en 2007-2008 no había un miedo, al contrario, no había ningún miedo a que Estados Unidos incumpliera con su deuda. ujú, Entonces, el alto coste de financiación que tiene Estados Unidos a día de hoy no se debe solamente a la fe, sino que también se debe a que China está reduciendo muchísimo sus reservas de bonos americanos, lo está vendiendo, que hay el riesgo de que Japón venda un montón de bonos americanos, incluso deje de comprarlos porque sus bonos empiecen a rentar más y demás. Eh, Además, los bancos centrales de todo el mundo, si están comprando oro, si están metiendo oro en sus reservas, están reduciendo el porcentaje de dólares de sus reservas. Aunque ujú. no los estén vendiendo en sí, como mismo están reduciendo ese porcentaje. Pero muchos también los están liquidando. Bueno, pues se los han liquidado todos, por decir algo. Entonces, la situación es ligeramente diferente. Tampoco es decir, esta es la diferente, que esa frase está como maldita en bolsa, pero yo creo que hay que tener esas cosas en cuenta. Puede ser, por ejemplo, que veamos una época complicada, pero sin una debacle. Ujú. Porque antaño hubo debacles, o sea, el oro se pegó castañas muy bestias. Puede ser que veamos una época complicada, ahora está en torno a 1800, incluso puede ser que baje a 1600, la onza, 1700, pero si se mantiene por ahí, cuando empiece la bajada de tipos, cuando llegue de vuelta el crecimiento económico con tipos bajos, es muy posible que se vea una subida muy fuerte, porque la realidad es que a nivel global el peso del oro como reserva, como commodity, por culpa de la adquisición por parte de la gente de la India, que son cada vez más ricos y no paran de comprar oro. Pues no es lo mismo, o sea, la situación ha cambiado ligeramente. Y además los altos costes de la energía hacen que producirlo sea también más caro. Es decir, que si baja demasiado la onza, las minas van a paran y ya está. Entonces se reduce mucho la oferta también. Eso es algo que jamás entendí por qué no pasa, porque las mineras no tienen no tienen como el otro día hablábamos de la OPEP del cacao, está la OPEP de la OPEP, y no entiendo por qué no, las mineras de oro no tienen una actitud más en conjunto en relación al precio, porque es La muy, PEP minera, ¿eh? la OPEP minera, sí, la verdad que es muy llamativo. De hecho, creo que ha bajado a precios para todos los riesgos que conlleva la actividad minera. La onza está muy baja. Si mirás algunas mineras, la rentabilidad para mí es muy baja. Sí, no, la onza en cuanto a lo que estás contando, Ah, no se escuchó el final. que no está cara en cuanto a producción. Exacto. Vale, venga, pinta y colorea. Es un pinta y colorea bastante trágico el de esta semana, ¿eh? A ver, el mercados oscuros están aburridos, ¿no? Ya veis que está en la zona típica, la que llevamos casi todo el año. O sea que por este lado, por aquí no hay mucha emoción. El SP, muy bien. Aquí un compañero que nos dijo que se podía estar formando un hombro cabeza a hombro, que al final es lo que ha pasado, lo ha cumplido milimétricamente. En mi opinión es probable que esta zona de 4200 aguante bastante bien y tengamos por aquí.
¿no? Mes de noviembre una recuperación y luego veremos si tenemos otra vez aquí un problemita, ¿vale? Ujú. Lo que me ha preocupado mucho es que he puesto después el gráfico semanal y esto es muy, 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 muy feo. Mucho. Esto, el dibujo que está haciendo el SP500 en estos momentos es horrible. O sea, es. Vamos, no puede ser peor. ¿Vale? Luego pueden ocurrir, como siempre, ocurren milagros, pueden cambiar las cosas, puede aparecer Jerome Powell aquí regalando dinero y que esto, en lugar de hacer lo que es previsible que haga, bueno, previsible, lo que apunta que puede pasar, que es algo así, si hace esto y consigue aguantarse por aquí, pues hostia, bienvenido sea, pero el riesgo de que veamos una corrección bestia a lo largo del próximo año es, a nivel técnico, hay que tenerla en cuenta. Como mínimo hay que tenerla en cuenta, no se puede obviar. Entonces he hecho un poco de arqueología. Eh, Esto es el SP500 entre el año 95 y el 2001 para que veáis las similitudes en los procesos de construcción alcista. Aquí tenéis esta primera onda con esta de aquí, luego viene esta de aquí, luego vienen estas dos caídas, estos dos avisos, ¿verdad? Aquí tenemos este más pequeñito, esta grande, luego viene la euforia y luego los cuernos, ¿verdad? Este es el cuerno que estamos haciendo ahora y este es el que hicimos en los años 2000. Lo que pasó después, pues ya veis, ¿vale? Y como podéis ver, lo que pasó en el 2000 fue aún más exagerado, ¿vale? Nosotros hemos subido, desde 2009 hemos subido de forma más progresiva, en cierta manera, pero, a ver, es que las similitudes son, mirad, esto con esto idéntico a lo que pasó en 2020. Luego, la euforia. Aquí nosotros hemos tenido así y esto hizo así, pero es tremendamente parecido. Entonces, mucho, mucho cuidado, chavales, esto no es broma. Y para que veáis un ejemplo clarísimo, buenísimo, el petróleo, ¿vale? Esto es lo que hizo el petróleo en 2022. Mirad la forma, ¿veis? Es muy, muy, muy parecido. Mirad lo que pasó, ¿vale? Oye, si pasara esto, pues ni tan mal. Nos iremos por aquí a 3000. No es tan grave. El problema es que tengamos una corrección como la que hubo en años anteriores. Esto a mí me ha dejado muy preocupado, la verdad. No es por alarmar ni tal, pero cuidado. Ojalá que vaya construyendo una cosita así y que se salga de la tendencia en la que podría entrar, porque bueno, ya veis que no es ninguna broma lo que pasa. Vale, pues hasta aquí la actualidad. Vamos a pasar ahora al canibalismo Ujú. y avanti. Ah, ¿Compartes tu pantalla, José? sí, espérame que ahí voy. Venga. Eh, tic- ventana. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Bárbaro. Vamos allá. Vamos. Ahí, ¿querés arrancar vos la presentación? Bueno, el efecto caníbal. Bueno, vino a raíz de un comentario que nombró Estebarans, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, lo comentó esta en un vídeo, me pareció súper interesante Ujú. y le hemos estado dando vueltas esta semana y ahora que yo me he pasado muy bien. Hemos aprendido un montón de cosas y Yo, vale la pena. sinceramente, no había visto nunca, sí había visto empresas que recompren, pero no había visto nunca este fenómeno, que estamos trayendo hoy. O sea, efectivamente es recompra a niveles muy, muy altos. Sí, a ver, uno está acostumbrado, qué sé yo, a mirar empresas que recompran un poco, la acción baja, pero así son empresas que recompran de manera tan sostenida a lo largo del tiempo, en cualquier situación, la verdad que nunca había visto.
Sí, Pero bueno, vamos, tampoco es que sean recompras muy bestias cada año, sino que son durante muchos años un claro, porcentaje constante, ¿no? exacto. Lo que van generando, pum, 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 y eso crea un efecto. A ver, dale, dale ahí. Claro, Mirad lo que pasa. El efecto caníbal es este. Claro, si tú reduces un 50% de las acciones y el PER y el múltiplo de cotización se mantiene, se mantiene estable, el beneficio que va a parar a los accionistas es el doble, ujú, porque la mitad de acciones a repartir. ¿Qué pasa? Que esto va acrecentándose conforme aumenta el número de recompras y a partir de que se han borrado el 80% de acciones, ostras, el número de beneficios que genera para los accionistas más antiguos es brutal. Porque, ujú, claro, hablamos de multiplicar por 10, por 20, por 50, incluso por 100, ¿no? Si se llegasen a borrar el 99% de las acciones, sería una auténtica burrada. Multiplicar por 100 veces. ujú, Precisamente con llegar al 90% de reducción ya es un por 10. Es decir, de lo que te claro. tocaba al principio, estás haciendo 10 veces más. Claro. A ver, esto no se hace en 4 días. No, no, Y, no, esto y es largo plazo, claramente. es largo plazo y que si lo haces, claro, la gente no es tonta y entonces tu acción se revaloriza mucho. Bueno, Porque un poco lo ato con el gráfico que estabas mostrando recién, ¿no? venga, Del Standard Poor's a largo plazo, donde hay pequeños serruchos, pero claro, si mirás después de 15, 20 años, por más que hubiera habido serrucho, lo que convenía era estar comprado en buenas empresas, ¿no? sí, exactamente. Antes de... Ojo, eso. Xi Jinping, recordaros, si os está gustando, si os ha gustado la actualidad y queréis ver esta parte y nos queréis echar una mano, darle al like, suscribiros para ver más vídeos, compartirlos, nos podéis dejar mensajes, me podéis hacer un montón de cosas para ayudar, hacer lo que considero que os venga en gana. Y hostia, que me encanta el chaval este, ¿eh? Es Es nuestra hipnótico, ¿eh? mascota, nuestra mascota. Es hipnótico, tío. Venga, dale. Bueno, agarramos, a ver, diferentes empresas para hablar de este efecto. Mi idea cuando Ciprés me lo nombró era ver un poco la evolución de determinados ítems donde que uno puede ver en los resultados, en el balance, en el flujo de caja, para pensar este efecto, cómo se ve en cada una de las empresas de manera particular, porque no es que, a ver, si bien lo que sí hay en común es una caída del precio de las acciones, en cada empresa obviamente vas a tener diferentes cosas particulares para, para destacar. Entonces, O'Reilly. Esto es una copia de AutoZone que veremos después. Hacen lo mismo, venden recambios para automóviles Ujú, y lo curioso, lo que llama la atención es que siendo un negocio que no te llama mucho la atención, pues les ha ido de cojones. Les ha ujú, ido muy, muy bien en los últimos años. Entonces, ay, claro, aquí no puedo pintar yo porque estás compartiendo tú. sí. Pinta aquí en la zona del el beneficio por acción y las ventas por acción. Las Espérame. ventas, el crecimiento de Uy, ventas y el espera, crecimiento de la acción. espera, porque acá, este, a ver, puntero láser. No, no, ahí abajo, fíjate que te pone el. No, no, pintar, hay que pintar, hay que pintar. Pon aquí el. Ah, Te lo pone más abajo. no, nunca lo usé. Tiene esta opción. Sí, sí lo he Está visto. Opciones del puntero, color del lápiz. ahí, ahí. Sí, dale ¿El color del es lápiz. dibujado? Has pintado ahí una línea. Bueno, venga, va, da ¿A igual. dónde decías vos que de señalar? El beneficio por acción a 3 años, el crecimiento y las ventas. Acá, acá, Sí, ¿cómo estoy? Ahí estoy bien. eso es. Ahí está. Espectacular. Eso es, eso es. Casi un rectángulo. Está bien, así, nada. Era solo para marcar. Entonces, fijaos cómo, si bien las ventas crecen un 12, el beneficio por acción crece un 23, Ujú, ¿vale? Analizado. Esto es el efecto, tanto por un lado, de una mejora, una pequeña mejora de los márgenes, pero sobre todo el efecto de las recompras, porque durante estos 3 años han desaparecido, a lo largo de estos 3 años, han desaparecido entre un 12 y un 15% de acciones de la empresa. ujú. Vale. Entonces ahí tenéis
el pequeño efecto, y eso es solo en 3 años, ¿no? En, Ya solo se en nota. los últimos 3 años es nada más. Y ya se nota ahí un impacto. Venga, vamos a seguir, José, que hay mucho. Vamos. Bueno, a ver, la particularidad, una de las cosas de estas empresas que hemos tomado es que ninguna de estas empresas pierde plata ni tiene, ni tiene grandes problemas en el negocio. Esta O'Reilly tiene, fíjate que en el 2016 tenía 8.500, 8.600 millones de ingresos, 1.000 de beneficio neto, con un margen del 12%, y tomando el último año había aumentado los ingresos de 8.600 a 14.400 millones, los márgenes mejoraron del 12 al 15 y el beneficio neto 2.172 millones. O sea, no estamos hablando de empresas que hagan este tema, esto del canibalismo, de recomprar acciones sostenidamente. No estamos en este caso hablando de una empresa ni que pierda plata ni nada. Estamos hablando de una empresa que crece y que va mejorando el beneficio neto. Sí. Y Tiene el algo de margen, deuda, a ver, tienen algo de deuda, que ahora vamos a ir viéndolo más adelante, pero en relación a, fíjate que los gastos por intereses que tienes en la cuenta de resultados y que tiene que los intereses en efectivo pagados, que serían el efectivo que sale de la caja como pago, no son grandes montos, sobre todo en relación al beneficio neto. Fíjate que si los intereses ganan 2.000 son millones y pagan 150 de intereses, más o exacto, o menos. sea, no tienen mayores problemas en relación al pago de intereses, si, por más que tienen algo de deuda que va aumentando. En el flujo de caja, ¿cómo se ve? Tenés también tenés efectivo de operaciones, el flujo de caja operativo aumentando, fijémonos que prácticamente se duplicó del 2016 al 2022. Tenemos ahí algo de gastos de capital, que obviamente implicarán los gastos de capital para mantenimiento y para aumentarlas, para ir expandiéndose. Después tenemos salida de caja del efectivo de financiamiento, que nos preguntamos qué será. Y después tenemos el cambio en efectivo, que siempre lo curioso y lo interesante es que prácticamente siempre está muy cercano a cero. O sea, los balances, el año lo termina prácticamente sin salida y entrada de efectivo el monto. O sea, a ver, obviamente sale plata, sale efectivo, entra efectivo para La caja se queda igual. la caja se queda igual. Cuando pasamos a ver la deuda, tiene deuda emitida, tiene también deuda que repaga, pero también tiene un monto grande, un monto muy grande, que es mayor a la deuda emitida y a la deuda reembolsada. ¿Por qué? Porque recompra una parte con el flujo de caja operativo y otra parte también recompra con la deuda que va tomando. Entonces, ¿qué tenemos? Que la empresa crece, pero a la vez también le crece la deuda neta. O sea, Ujú. no, en este caso particular, esta empresa O'Reilly lo que hace es recomprar acciones sostenida en beneficio neto que va creciendo, pero también en haber ido tomando deuda. Fijémonos lo que aumentó la deuda. Y lo que termina pasando en este caso es que termina teniendo patrimonio neto negativo. Cuando vamos a ver el balance, vemos del lado de los activos lo que más tiene es inventario, que obviamente será para lo que tiene ahí preparado para vender. Hay que relativizar quizá un poquito lo del patrimonio neto negativo. Patrimonio neto son los activos menos los pasivos. O sea, se supone que si uno liquida la empresa, es lo que te termina quedando. En este caso, es algo a priori que, al menos para mi forma de invertir negativo, que tiene un patrimonio neto negativo. También es cierto que tiene depreciación de los activos acumulada. O sea, ahí lo podemos relativizar un poco el patrimonio neto negativo, pero sí tenemos un aumento constante de la deuda. Entonces, o sea, tenemos aumento de la deuda sostenido, también tenemos un buen negocio que deja ganancias, pero también tenemos que como el negocio va mejorando y el EBITDA va aumentando, la deuda neta en relación al EBITDA nunca está, más o menos siempre estable. O Sí. sea, ellos van recomprando acciones, baja el promedio de acciones, que hace que las ganancias por acción aumenten, pero en el caso de O'Reilly está bastante sostenido en la deuda que van tomando. A ver, mientras
mientras el negocio, acá está un poco, las recompras estas y el efecto caníbal de bajar las acciones de 96 millones a 68, 67 millones después de 8 años, que tiene su efecto en lo que, como nombraba, bajan un 32% las acciones emitidas. Tiene un efecto positivo en las ganancias por acción, está sostenido en que el negocio va creciendo, pero también han emitido deuda. Si el negocio se ve resentido en un contexto de recesión, puede ser que terminen teniendo cierto problema con la deuda, porque no es poca. Pero también es cierto que en relación a lo que ganan sin el negocio con problemas, no es una deuda gigantesca. ¿Se entiende? No, en relación a lo que ganan están... Bueno, a ver, Ujú, podría ser menor, pero lo que están haciendo es mantener ese nivel de deuda constante y todo lo que van ganando recomprar. ujú. Así. Entonces, sigamos. Acá Aquí. la cantidad de acciones empezó a bajar fuerte desde el 2010. Ahí empezaron. Sí, aquí veréis, luego cuando veamos AutoZone, veremos que ellos empezaron desde el principio, entonces, claro, el efecto es mucho mejor. Y Ujú, fijaos aquí, esto es una cosa que he puesto en todas las empresas para ver si en épocas donde el PER ujú, bajaba, recompraban más, porque es lo que deberían hacer. Y en ujú, este caso se puede ver cómo, pues sí que lo hicieron un par de veces, y ujú. no me gusta este nivel tan alto de recompras este último año. Yo creo que la acción no estaba a un precio para volverse loco de esta manera recomprando. Es que a mí Por PER. es que es un poco lo creo que lo habíamos hablado. Mi sensación es de que no se fijan si por PER está cara o si está barata. No. A mí, Algo se fijan, ¿eh? Algo se fijan que fíjate aquí en el 2012 y entre el 17 y el 18 como el PER, ¿vale? Que esto, el gráfico arriba es el PER sí, a lo sí, largo del baja, tiempo. cuando baja el PER, aumentan Aumentan la la, cantidad de recompras. ¿vale? Eso está bien, pero sin embargo aquí al final Acá no. no sé, igual tendrán sus motivos, pero a mí no me gusta que hagan esto aquí. Pero bueno, Ujú. venga, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos Vamos con a canibalizar AutoZone. aquí. Autozone, estos son los putos amos. Esto es el mismo negocio prácticamente que O'Reilly y veis el mismo efecto en los últimos 3 años. Un mismo Ujú, crecimiento muy parecido de ventas con un 22,5% de crecimiento de beneficio por acción, en muy buena parte debido a ese efecto caníbal. También hay ujú, una cierta mejora de márgenes, ¿no? La verdad es que son dos muy buenos negocios. Hasta ahora han funcionado muy bien. El nivel de deuda de AutoZone es mayor que el de O'Reilly también. También eso ujú. sale ahí el dato. Entonces, fijaros, ¿vale? No puedo tirar más atrás con Ticker. Sí, eh, llega hasta el 2002. Llega hasta el 2002, pero desde el 2002 hasta el Que- día de hoy han Ojo, que reducido ya, creo que es el año que salió a bolsa. no lo sé, Sí, sí. yo creo que salió Ticker a bolsa, ¿eh? O sea, yo No, creo no, que nació Ticker, o porque ahora. ninguna empresa tiene más allá del 2002. O sea, yo creo que es Puede Ticker ser. que Ahora lo vemos cuando veamos quizá el gráfico de los precios de las acciones. no hay datos, creo, más allá de 2002. Pero bueno, desde 100 millones han reducido durante este tiempo ya un 80%. Ujú. Solo desde 2002. No sé si antes ya habían empezado o si ya cotizar la empresa, no lo sé. Pero Estamos hablando de 21 años, ¿no? O sí, sea, desde recomprando el sin parar. 2002 a 22, son 21 años recomprando. Si la empresa hubiese mantenido el PER y demás, pues los accionistas que tenían acciones en el 2002 habrían visto su beneficio por acción multiplicado por 5. Ujú, Poca claro. broma. Poca broma. Además, es que no ha sido el caso, no solo que han mantenido los beneficios, no solo los han mantenido, sino que han aumentado Ujú. durante todos estos años sin parar. Bueno, acá Entonces, luego tomando. al final veremos la revalorización que han tenido las diferentes empresas que trataremos. Exacto. Bueno, acá también AutoZone de nuevo. En el 2016 de 10.600 millones de ingresos, margen 11,6%, beneficio neto 1.241. En el último año terminado en agosto hay un salto a 17.400 millones de ingresos,
beneficio neto 2.500 y también mejora del margen. O sea, de Sí. nuevo, no estamos hablando de un negocio malo, ¿no? Estamos hablando No, de un no. buen negocio. Acá sí hay un poco más de aumento de los gastos por intereses, ahora vamos a ver más adelante. De nuevo, el efectivo el flujo de caja operativo, 3.200 millones positivo, efectivo de financiamiento negativo 3.400, bueno, gastos de capital 600. El cambio de efectivo en estas últimas fue un poco más, en este último año negativo, pero también los otros años también siempre tendiendo a cero. Y acá también tenemos deuda emitida el último año 1.300, antes 1.850, la deuda reembolsada bastante menos y la recompra de acciones un monto enorme. Con lo cual, de nuevo, vemos, en este caso también hay mucha deuda emitida que lleva, con ese efectivo se recompran las acciones. Acá, Es decir, lo que aumenta, como aumenta el EBITDA, ellos ese beneficio directamente va a recompra de acciones, pero también se apalancan más para mantener ese nivel de apalancamiento, deuda EBITDA constante. Eso les permite, como este año hemos ganado más, podemos apalancarnos más, además de recomprar más con nuestro propio beneficio, cogemos un poco más de deuda porque nos lo podemos permitir porque ahora estamos ganando más. exacto, se dan todos esos procesos a la vez a lo largo de los años. Toman más Y deuda, esto el, genera ne- una el explosión. negocio, el negocio crece, toman más deuda, pero la deuda en relación a lo que ganan no se dispara tanto, sí tienen más deuda, pero a la vez van recomprando y baja el número de acciones. Lo que es un poco milagrosa, que es que puedan crecer, o sea, que su negocio esté creciendo tan bien sin tener que hacer una enorme inversión. Es decir, tienen CAPEX, pero son cifras muy moderadas, creo, en relación a lo que ganan y demás. Eso les permite ese nivel también de la autorecoma. No tienen que invertir todos los años Ujú, muchísimo dinero. A veces yo creo que han funcionado muy, muy bien, la verdad. ujú. En el caso de AutoZone, igual el pasivo eh, es principalmente cuentas por pagar también. Ojo, acá me parece que no es más bien deuda financiera, sino cuentas por pagar. Y también tienen lo que se deben de los lugares que alquilan para operar. Y también, bueno, lo que decíamos antes, patrimonio neto negativo. Vale. Y de nuevo, el ratio deuda neta en relación al EBITDA, si bien ahora tuvo una pequeña subida que seguramente tendrá que ver con los aumentos de tasas, el Lo ratio está, mantenían en dos. Claramente quería mantenerlo en dos y este ahora último año tuvo un salto un poco importante. Que, a ver, no, en realidad yo recién decía, tasa no. Lo que pasa es que tienen han recomprado un montón y se les sale mucha caja en recompra, o sea, básicamente. ya, Y lo que termina pasando es que desde el 2016 a hoy, la cantidad de acciones baja de 30 millones a 19 millones. O sea, es una mejora un importante. 37% menos de acciones en 6 7 años y ya habíamos visto antes cómo va bajando desde 100 desde el 2002. Sí, exacto. Y ya Acá solo con estos 6 años ya es una mejora sustancial en el beneficio por acción. Y me pasa lo mismo que con O'Reilly. O sea, estos sí que, como tú bien dices, pasan bastante de hacer recompras cuando la acción, cuando el PER baja, o sea, aquí no hay ninguna ujú, correlación. Y encima, estos últimos 2 años que la acción estaba bastante cara para lo que es el histórico de la empresa, han recomprado muy duro y a mí me sorprende y no me gusta, la verdad. Me sí, parece un poco hinchar la acción a lo bruto. sí, Pero sí, a mí no me acaba de gustar, la verdad. los últimos dos, como veíamos antes, hay un aumento grande de la deuda neta Sí, y son 2 años donde recompraron muchísimo. sí, 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 sí. Entonces, vamos a seguir. Vamos, tenemos otra, Checkpoint. Checkpoint, esta es IT, ¿eh? Esta es IT de seguridad. Buena empresa también. Lleva bastantes años con crecimientos buenos en ventas. Y como marca José ahí, fijaos que si bien las ventas están creciendo a un 5%,
el beneficio por acción solo ha crecido un 6,5% anualmente de media, ¿no? Si tenemos en cuenta que están haciendo recompras, y recompras bastante importantes, más o menos, luego lo veremos, pero es más o menos un 3-4% anual de recompras, esta cifra debe ser bastante más alta, el beneficio por acción. ¿Por qué no lo es? Bueno, luego lo veremos, pero se debe a que los márgenes están empeorando. Entonces aquí, estuvimos hablando con Jorge, el debate es, una empresa cuyos márgenes están empeorando, que siguen siendo buenos, ¿se justifica recomprar más? ¿O debería decir, bueno, ahora la empresa es un poquito peor, vamos a... No sé, a mí no me acaba de gustar eso. Creo que sí, los márgenes, como las otras dos, por ejemplo, los márgenes iban mejorando. Y ostras, vendes más, los márgenes mejoran, pues, y cotizas barato o a un precio grande. La vez que la cotización no está, pues vale, lo puedo entender. Ahora, si eso no se cumple, cuidado, porque pues este dinero, ¿qué pasa con él? Ujú. Venga, Bueno, dale, como, dale, José. como nombrabas vos, aumentaron los ingresos, los márgenes bajaron y el beneficio neto se mantuvo. Lo que, bueno, también el efectivo, el flujo de Claro, caja pero operativo no, fíjate no aumentó tanto. que aumentan las ventas, pero el beneficio neto se mantiene estable. Ujú, Que eso es un motivo por el cual la acción últimamente no lo está haciendo muy bien, porque el beneficio no está mejorando. Y eso se ve ujú, que se está produciendo una caída importante en los márgenes. ujú. Del 40 al 30 es una buena bajada, ¿eh? Aunque son muy buenos márgenes, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí tenemos acá es menor endeudamiento, pero Sí, mucha recompra también. O sea, sí, y sí, sí, también sí. lo que no vi bien, porque también hay una pequeña emisión, calculo que será en Stock-Based Compensation, me imagino. Puede ser. Pero también hay mucho, o sea, en este caso, mucho del efectivo, del flujo de caja operativo, se va todo en recompras. Y Así es. lo que tiene de bueno que la deuda neta, o sea, tiene en caja neta, no tiene deuda neta y por ende acá vemos algo quizá más normal que estamos acostumbrados a ver, que es que el patrimonio neto es positivo. Una empresa quizá ¿Ves? un poco más. Aquí a mí me cuadra en una situación financiera así que uses buena parte de tus beneficios, pues por ejemplo, entre compras o en dividendo. Es decir, tú Ujú, ya tienes una situación financiera sólida, tienes un buen cajón, me parece muy bien que hagas este tipo de cosas. ujú, Si estás en las otras, es verdad que es un nivel de deuda gestionable, ya tampoco están moviendo locas, pero ¿sabes qué pasa? Que luego tienes un mal año, en lugar de crecimiento tienes un año de decrecimiento y demás, y se te dispara esa relación deuda contra el EBITDA, se te disparan entonces los costes de endeudamiento y entonces es una espiral muy mala, de ujú. golpe. Y Sí, además, si decides, estas empresas ahora si deciden dejar de recomprar para reducir deuda, por ejemplo, la acción va a sufrir muchísimo, o sea, se va a llevar sí. una hostia brutal. Sí, es Eh, que la O'Reilly y AutoZone, mi sensación es de que son empresas que la gente, no sé, me parece que las deben comprar por el hecho de que se espera este esquema constante de recompras. O sea, el y que de lo hace crecimiento, José, y y de también crecimiento. y el Sí. crecimiento constante es Claro, muy pero por el, difícil por de el, mantener. por el efecto que generaría el hecho de que digan, bueno, vamos a recomprar menos y nos vamos a reducir un poco el apalancamiento que tenemos, Sí, tendría un efecto bastante, me parece que negativo en el precio. sí, sería problemático, sí. Pero bueno, acá Sigamos. también, deuda neta, tenemos, yo lo que quería marcar es que en este caso las recompras están más bien sostenidas en el efectivo en el flujo de caja Flujo de operativo caja, vale. y no Vale. tanto en la emisión de deuda, que de hecho, fijémonos que tiene caja neta, que está bajando un poco, pero no tanto en relación a las recompras. Es otro tipo de empresa que va recomprando. Bueno, el balance también está un poco, como decíamos antes, patrimonio neto positivo, tiene caja, Bueno, tiene mucho mejor, activos, ¿eh? activos, sí, en general, mucho mejor. Y bueno, el ratio en relación al EBITDA, la deuda, negativo porque, no, porque tiene caja neta. Y lo que vemos también, reducción del 27% de las acciones desde el 2016 a hoy.
Así que es otra manera de acción de empresa caníbal, pero con quizá Sí, sostenido de otra manera. y además está, creo, ahora no me lo he mirado, pero cotita más barata porque no, está sufriendo con el crecimiento por acción, por culpa de la caída Mm, de márgenes. ujú. Entonces, estas recompras realmente Tiene más están más sentido. justificadas aún. Y además, aunque solo es un 3,8% lo que han estado recomprando, en 6 años ya se nota esa Ujú, diferencia en el aumento de beneficio por acción. Ya hay un efecto caníbal, digamos. Y ujú. claro, eso, a ver, es algo que no es para nada despreciable. Vale, entonces, fijémonos cómo a mí me cuadra perfectamente en este sentido el hecho de tenemos caja, el PER de la empresa, veis, puedes hacer una flechita así bajando, porfa. Veis que el PER de la empresa está en una tendencia bajista, está cada vez valorado peor. Sí, Entonces, para mí tiene lógica que estén aumentando progresivamente el nivel de recompras, porque la empresa cada vez están más baratas. Si tú confías en que en un futuro vas a recuperar esos márgenes que tenías antaño o van a dejar mira, van a dejar de decrecer. Simplemente si aumentan las ventas y mantienes los márgenes, ya empiezas a generar crecimiento en el beneficio por acción, que junto con las recompras ya estás generando otra vez un efecto caníbal que se va a notar mucho a largo claro, plazo. me parece que ahí es donde se ve claro este tema de que para que se dé el efecto caníbal tiene que ser a largo plazo, porque No, no, supongamos claro. que ahora vos tengas 2 o 3 años más donde hay mucho ruido macroeconómico, después las tasas bajan, vuelve a mejorar aumenta la demanda, pues les vuelve a mejorar los márgenes, claro, y te vas a encontrar dentro de 3 años donde tenés menos acciones y estás creciendo. Ahí es Claro, donde se va viendo el efecto caníbal a largo plazo. claro. Quizá en este caso, bueno, sostenido más en un negocio que tiene menos deuda. Bueno, este negocio tiene caja neta, está muy bien, la Ujú. verdad. Claro, no, sí, Williams tiene menos Sonoma. deuda que las otras. Sí. Estos venden utillaje y demás para el hogar. Eh, Ujú. un pequeño mobiliario, cosas para el hogar, ¿no? Una empresa más Eh, chica. Retail, sí, más chica. Ujú, Y bueno, la verdad, también está cotizando en múltiplos más bajos que las otras. Es ujú. interesante por eso. Pagan algo de dividendo. Oye, este no tenía presentación. Mira, se ha A saltado ver. la. Sí, no está. Oh, bueno, pues no la habré copiado bien o. Ujú. Bueno, Capaz qué que está más lástima. adelante, pero no, no estaba. Bueno, no pasa nada. Pues eso, ya, tú sigue tú, José. Que esto También ya. tenemos lo mismo, el mismo patrón de Está la, mejorando, los ingresos también, ¿eh? Ujú. Una mejora. Está creciéndole los ingresos, con los márgenes también, al menos hasta enero del 23, bastante bien. Hombre, Eh, ese 10 y 13% de margen no lo van a mantener, ya te lo digo ahora, ¿eh? no, 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 pero bueno, ahí está lo que decíamos, ¿no? De que la gracia del efecto caníbal sea a largo plazo. Capaz que ahora le va a bajar de nuevo al 7, al 8, pero hay que ver dentro de algunos años a cuántas acciones tienen en circulación y Sí, a qué margen vuelve a estar el negocio con menos acciones en circulación. Los gastos por intereses también bastante bajos en relación a lo que ganan, prácticamente nada. Efectivo, acá también tenemos más bien recompras sostenidas en el efectivo. O sea, tenemos, estos no tiran de deuda, digamos. claro, no, no tiran tanto de deuda. Eh, Tienen cada tanto alguna emisión. ¿Ves? Por ejemplo, acá en el 2018 emitieron, en el 2021 también tienen deuda emitida, pero a la vez también tienen deuda repagada y mucha recompra que principalmente viene del flujo de caja y además pagan dividendos. El patrimonio neto es positivo, a diferente de las dos primeras que vimos, y el primero queríamos acá ver que también, obviamente, el ratio deuda neta en relación a EBITDA siempre se mantiene muy bajo. El Sí. balance también es bastante, bastante bien. Y tenemos desde el 2017 al 2023 una bajada del 22,7% de la cantidad de acciones emitidas. O sea, a diferencia, es como que las dos primeras teníamos más bien cierto sostenimiento de este efecto caníbal, en un poco más quizá de deuda y flujo de caja operativo, y en este caso tenemos más bien
efecto caníbal sostenido más en operaciones y en flujo de caja operativo y pequeño crecimiento. Y tenemos Vamos. también las acciones emitidas desde bueno, aumentó un poquitito y después empezó a bajar Claro, eso sostenidamente también hasta es ahora. para ver cómo lo de AutoZone, de mantener esa constancia desde hace 20 años, no es Ujú, normal, ni habitual, ni tiene poco mérito. Es decir, eso, ujú, desde un punto de vista de cara al accionista de largo plazo, es una ujú, política que es muy positiva. Es decir, es muy serio hacer eso. Y el negocio ujú. está muy bien gestionado porque han mantenido crecimientos sólidos durante todo este tiempo. Vale, Williamson Sonoma, fijaos aquí cómo es un caso clarísimo de la acción, nos la han castigado muchísimo, el PER está en su peor Sí, momento desde los últimos 10 años prácticamente y han estado recompando con fuerza. Esto a mí me parece genial, esto me parece muy bien hecho. sí. Y aquí, José, es lo que te planteo, de imagínate tú el día que en China alguien diga, hostia, mira, tenemos un montón de caja ya, vamos a coger y todo lo que ganemos este año, todas recompras. Con Ujú. la empresa cotizando a PER 4. Y recompras en un año el 25%, dejas todo el free float, te lo comes todo. Porque Sí, claro, sí, sí. el problema que tienen las empresas en China es que realmente el free float es ridículo. Es Ujú. decir, quieren tener tanto control de la empresa los propietarios que han puesto en circulación muy pocas acciones realmente. Y Sí. entonces no se pueden hacer este tipo de cosas. Lo podrían hacer empresas más grandes, tipo Alibaba o Tencent, pero claro, esas ya es otro, ya no cotizan tampoco a per 4. Pero claro, Ujú. una empresa pequeña que tenga la suerte de que tenga muchas acciones en circulación y pudiese hacer eso, imagínate lo que puedes hacer. Claro, ese efecto, si un año que te quitas de golpe 25% y luego vas haciendo el 5% anual, pues Sí, sí, a ver, en líneas generales, no, o sea, no generalizando en realidad, al revés. Esto es lo que no, esta parte es la que nos falta ver en varias empresas de China, ¿no? sí, sí. Sí, porque hay momentos en los que merece la pena. Ujú. Yo de sostenidamente luego veremos al final, ya lo veremos, pero es diferente. Pero hay ciertos momentos en los que la acción está muy tirada de precio. Y Ujú. en todo caso, buena gestión aquí, buena capital allocation por parte de la directiva de Williams Sonoma, que han aprovechado y cuando han tenido la acción en un PER muy barato, pues han actuado con fuerza. Sí, me Está bien parece, pensado. es clave esto, este gráfico que has armado es clave. Sí. Bueno, Apogee, la que hemos hablado. Sí, hablamos de ella y pues nos apareció también entre las recompronas, que Ujú, ya llevan unos cuantos años pues recompando con bastante consistencia. Y ujú. bueno, pues podéis ver, a ver, en el caso de Apogee sabemos que hubo una fuerte mejora en los márgenes durante estos últimos años, han estado mejorando los márgenes, tienen un problema ahí. O sea que Sí, ese ese gap entre la mejora de las ventas, que las ventas solo aumentan 1,3 y la mejora de beneficio por acción, que es de casi el 19%, es más también se bien debe, es a nivel operativo más que por recompras. hay una importante mejora del margen operativo que impacta ahí. Ujú. Pero junto con esta mejora del margen operativo, ha habido una bajada del PER, de la acción, de la valoración de la acción en bolsa, y ellos han estado recompando cada vez más. Y han Ujú, aprovechado estos años para recomprar y también está ahí. De hecho, ujú, fijaos que a ver, con una mejora de ventas del 1,3, una mejora de beneficio por acción de casi 20% es mucho, ¿eh? ujú, Eh, Eso, una mejora del 18,3 en 3 años está muy bien. Así ujú. que, bueno, venga, sigamos, dale. Bueno, lo mismo, lo que comentabas, ahí tomando del 2016 a hoy, los ingresos aumentaron 981 millones a 1.440. Esto lo hemos comentado, esta caída de márgenes, de esto precisamente hablamos cuando comentamos la empresa, de que tomaron medidas para volver a tener los márgenes en Sí, torno creo que querían llegar al 10, por eso este 104 de beneficios netos. Los gastos por intereses bastante bajos también. Eh, el flujo de caja operativo siempre positivo, bastante bien. Los gastos de capital, efectivo de financiamiento. Veamos también que el cambio neto en efectivo también siempre es muy pequeño, que eso después también vamos a retomarlo en un gráfico. Deuda emitida, deuda reembolsada.
y un monto en recompra de acciones que lleva, bueno, perdón, la deuda neta está en baja, que de hecho creo que habían presentado resultados hace poco y la deuda neta siguió bajando, patrimonio neto positivo y este dato que también tomábamos, deuda neta en relación al EBITDA en torno a 1, con lo Aún lo cual están manteniendo en uno más o lo menos, lo están que se ve. manteniendo bastante bajo, también ayudado por el hecho de que le aumentaron el Los beneficio, márgenes. los márgenes y el beneficio neto. Sí, pero en este caso vemos que no están aprovechando esa mejora en el EBITDA para aumentar su apalancamiento, para recomprar más. Es decir, no están llevando una Claro, política activa caníbal de recompra. O sea, lo que están haciendo AutoZone es muy es, salvaje. exacto, es otro tipo otro tipo Es todo de lo que efecto pueda, caníbal. todo voy a ir a maximizar al máximo el efecto caníbal, mientras porque mi negocio está creciendo, eso me permite endeudarme más. Ujú, Entonces, pues voy a suplir esa deuda, más todo lo que gano a recompras. Y ujú, así consigues esa brutalidad que están haciendo en AutoZone. Esta ujú. gente está recomprando, digamos, es un caníbal, pero, Más ¿sabes? Medio modesto, civilizado. no tiene Sí, un tanto hambre. caníbal no tiene, no tiene tanta hambre de acciones, ¿vale? Claro. Bueno, pero igual bajó un 23,7 las acciones en circulación del 2016 al 2023. Es sí un poco más. Está claro que lo han acelerado en todo caso en los últimos años, Sí, han la empezado recompra. esta política estos últimos años. Yo creo que también, a ver, si creo, mira, pone el siguiente gráfico. Sí. Mira, a ver, Ujú. ves, ha habido una caída del PER importante, si te fijas, en los últimos años. Es decir, ellos están cotizando en torno a PER 30 y 20 y ahora han pasado a un rango de 10-15. Y desde que Ujú. están en este rango de 10-15 han decidido aumentar el número de recompras. Sí. Vale, Pasa que acá también este aumento de recompras va de la mano de que mejoraron los márgenes. claro, O sea, claro. acá hay algo más puntual en relación a lo que hizo la empresa para mejorar los márgenes y que se ve un beneficio neto bueno que en las otras empresas que nombramos no estaba, porque no hay esa caída de márgenes, Claro, las o otras sea, empresas han sido mucho más regulares en claro, las su... empresas fueron, las otras cuatro que nombramos fueron muy regulares y siempre, nunca pasaron Claro, a perder, acá estuvo a punto de empezar a perder en un año. sí. Y también lo que pasa es que si te fijas, Apogee cotiza a un múltiplo mucho más bajo, Claro, casi la mitad, que si aplicase una política agresiva, es decir, vamos a destinar todo el beneficio a recompras, claro, podrían liquidarse un 10% de la empresa cada año, claro. cosa que las otras no pueden. Ujú, Esto es, claro, dices, voy a apostar por una empresa que empieza a utilizar el canibalismo. Pues claro, una empresa que está cotizando a un PER más razonable, ujú, lógicamente sí lo está, es porque el negocio tiene sus circunstancias, que ujú. los otros lo que nada, son muy claros, que es un negocio que crece, que mejora márgenes, que recompra. Ya verás, pon. Ujú. Vamos a ver, creo que ahora ya viene, para esto son ¿Cuál? No, este es el efectivo. ¿Cuál me decías de poner? la que se ve la revalorización. Vamos a Ah, la no. Yo, revalorización. acá en esto yo lo que quería era remarcar como algo que tienen sí en común hasta Apogee, es lo que veo siempre es como que se tiende siempre al mismo nivel de efectivo. Fíjate que en O'Reilly siempre terminan siempre con un efectivo siempre bajando. ¿Por qué? Porque lo Ujú, destinan todo para las recompras. ujú. Mi pregunta era que cierra o no cierra una empresa así. Lo que me parecía a mí curioso es que yo apenas lo vi todo este esquema, como que me dije, no, a ver, me parece, a ver, en el caso de las que tienen mucha deuda, no, las otras quizá por un PER muy alto. Ahora, hubiera sido correcto si hace 15 años hubiera comprado, no sé, por ejemplo, AutoZone, probablemente me habría perdido en el caso de AutoZone, que aumentó desde que salió a bolsa un 34.000%. O'Reilly aumentó desde que salió a bolsa un 37.000%. Y esto en los últimos 5 años, O'Reilly 162%, AutoZone 218%. Y las otras dos que nombramos, Checkpoint y Williams Sonoma, 13.800, Checkpoint 3.200%. Incluso Apogee,
que no hizo tanta recompra. Habría que ver ahí el caso de Apogee, por eso lo puse en amarillo, es otro caso un poco más particular. Sí, es un poco más Pero complicado. si miramos lo que es a largo plazo de apostar con una empresa que te propone este tipo de esquema a largo plazo, pero a largo plazo en serio, porque estamos hablando, fíjate Bueno, claro, a- aquí está que, el que, año 2000, ¿eh? claro, estamos hablando desde el año 95, desde el año 2000. O sea, si vos pusiste $1 en O'Reilly cuando salió a bolsa, si no estoy calculando mal, ese dólar hoy son $37.000. O sea, el efecto caníbal es importante. Sí, es que multiplica. Pero claro, ¿qué pasa, José? Es que el tema es que si tú aciertas con un negocio como estos, ya es un éxito tremendo, es muy difícil, coño. Hay muchas empresas y tienes que, entre todas ellas, detectar ese negocio que es capaz de crecer durante 20 años de forma constante, con buenos márgenes. Es muy difícil acertar eso. No, perdón, $1 no. Si pones $1, ahora tenés 37. No, calculé mal. Pero igual es una barbaridad. O sea, es un retorno Claro. que si lo haces a lo largo del tiempo es enorme. Obvio, Es un efecto multiplicador, pero claro, si va bien el negocio, porque si no va bien, ¿qué pasa, José? claro, ese es el tema, sí. Claro. Aquí Si no, tenemos la venganza de los folladivis, ¿eh? Porque claro, aquí esto parecía que esto era jauja, el tema de las recompras, pero vamos a ver aquí. encontramos la excepción. Bueno, seguro que hay más casos, ¿eh? Sí, 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 pero es como muy Este, notorio. este es muy Al- notorio. Algunos la conocerán, Bed Bath and Beyond, que el logo, la frase es la casa que tú eliges, nosotros le pusimos la quiebra que tú eliges. ¿Querés contar vos? Dale tú. Bueno, es una acción que realmente lo que vimos es increíble. Se dedica a vender así tipo como accesorios para baños, cosas así. Era una empresa bastante conocida. Tuvo que dejar hasta de cotizar. Pero ahora lo vamos viendo. Ingresos. O sea, vamos a analizar lo mismo que analizamos con las otras, pero en este caso, los ingresos bajando en el 2016 de 12.100 millones hasta 5.344 en el último año terminado en febrero del 23. Los beneficios netos se destruyeron, habría que ver bien cómo está compuesto ahí que se destruyeron, porque puede ser que haya cosas así en relación Claro, ese menos a deterioro. 3.500 es la deuda, seguramente que tuvieron Claro, puede que ser no que haya pudieron hacerle deterioro de frente. activos o cosas así por el negocio, pero a ver, claramente un negocio con márgenes que venían en baja y muy mal. Miremos los años 20, 21, 22. Efectivo de operaciones en baja, pero fijémonos, el efectivo de operaciones 268 millones, gasto de capital 183, recompra 380. En el 2020 lo mismo, bueno, 590, gastó 99 en recompras. En el 21 habíamos dicho 380 millones, 590 millones en recompras en el 22. Ni hablar si vamos al año 2016, donde gastó 1.100 millones en recompras. O sea, negocio cayendo, recompras sostenidas, Bueno, deuda, ellos deu- hicieron la de, está bajando el PER, estamos a un exacto. PER muy bajo, Claro, recompramos más. pero acá bajaba la diferencia con las otras es que acá sí empezó a perder. O sea, acá empezó Sí, a sí, perder. claro. O sea, es que Empezó a perder, llevaban 1, 2, 3, 4 años perdiendo dinero y sí. metieron casi 1.000 millones en recompras, ¿eh? Y empezaron, pero además empezaron a sostener las recompras en deuda con el negocio deteriorándose. Fijémonos lo que la deuda neta, 1.000 millones de dólares en 2016, en febrero de este año, 3.276. Todo, El, porque hay la, mil canti- millones en recompras. Ojo, la cantidad de acciones bajando de 165 millones a 97. Entonces uno dice, bueno, un efecto caníbal espectacular. Pero, ¿qué terminó pasando? Bed Bath & Beyond liquidó inventario fuera del negocio. O sea, terminó quebrando vuelvo para atrás, terminó quebrando por una deuda neta de 3.276 millones. O sea, lo estamos diciendo así a grosso modo, viendo el balance, hay que ver Sí, sí.
pero con una deuda, terminó quebrando por una deuda de 3.276 millones en el 2023, cuando en el año 2022 y en el 2021 se gastó esto en recompra. Y ni hablar si vamos para atrás. O sea, gastó 1.100 millones en 2016 Sí, en esto es, recompra. Bed Bath & Beyond es muy importante porque, fijaos, la empresa quiebra por una deuda de 3.300 millones, pero a lo largo de su vida llegó a gastar 11.300 millones de dólares en recompras. Claro. O sea, que podrían tener una caja neta de miles de millones de dólares y fueron a la quiebra por buena parte, bueno, debido a las recompras también, porque el negocio está empeorando. Pero bueno, si tú tienes 11.000 millones en la caja, pues dices, mira, pues en un momento dado me compro otra empresa de otro Sí, sector, mo- mutamos de sector. Yo qué sé, claro. si el tuyo se muere, pues buscas una alternativa, intentas, o liquidas todo, pero oye, te vas por la puerta grande, ¿sabes? Un mega dividendo Sí, extraordinario y o te, cerramos. o te quedás solamente con con las sucursales, los locales que sean rentables. Como que vas haciendo una limpieza. Acá en este caso no hicieron ninguna limpieza. Lo que hicieron fue bajar la cantidad de acciones de 165 a 97 millones, Para que acabasen eh, valiendo cero. exacto, para terminar quebrando. O sea, este es el efecto caníbal fallido. Claro, es Y que el problema es ese, que no siempre, no es que no siempre, es que es muy difícil encontrar empresas como O'Reilly o AutoZone. bueno, ¿Vale? me parece que lo que hay que tener clarísimo es que los márgenes de esas empresas eran buenos y está Sí, claro que pero ganaban, y cuando... acá estaban al borde del precipicio y no les importó. Lo único que Nada, hicieron fue tratar de sostener alto el precio de la esto acción. ya verás aquí que le hemos puesto un recordatorio al CEO. No, pero me refiero que en el año 2000, si tú te vas al año 2000 y tú miras AutoZone, te cuesta mucho imaginar que pueda llegar a ser una empresa de 55.000 millones de dólares de capitalización. Ujú. ¿Vale? No, no es para nada fácil. Por ejemplo, Apogee tú la ves y dices, hostia, es una empresa, hostia, tiene problemas, tal, está bien de precio, pero, claro, pero igual, oye, le dan la vuelta, encuentran una modelo de negocio que va muy bien la próximos la década, y si siguen recomprando, pues ahí tienes un efecto canibal de puta madre, pero las variables y el riesgo de que eso no salga bien es muy alto, porque cuanto más tiempo corre, o sea, la gente tiene la manía de que con la bolsa, pues tú te esperas y el tiempo, más tiempo es más riesgo, o sea, Pero más riesgo de que algo salga mal, de que te salga algo mal, Pero igual vos no al revés. fíjate si no habrá dado, a ver, alguien que haya, suponete que alguien compró en el 2017 con la esperanza de que se dé este efecto caníbal. En el 2017 el margen fue Hubo. 5,6%, en el 2020 menos 5,5%, ya saliendo del COVID, de los encierros, menos 7% el margen. O sea, la empresa dio mucho aviso de que estaba todo mal y sin embargo, en el 2022 la tenías a $22. En el Sí, 2021 bueno, llegó a $35. Y hoy ya quebrada y todo, está en el OTC cotizando a 7 centavos. O sea, el que compró por el efecto caníbal y la empresa recomprando, hoy tiene cero directamente. sí, 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 sí. Pero Claro, lo lo malo increíble es que es... dio aviso. O sea, a ver, no es que apareció de la nada los márgenes No. negativos. Hubo varios años negativos. Ya, pero como hubo lo del COVID por en medio, pues podías pensar que ahora se iba a arreglar el tema, igual, Ujú, y más, igual pasa, o sea, igual dentro de 3 o 4 años, de golpe vuelvan a tener un margen operativo positivo, puede pasar. ujú, El tema es que lo que tú estás haciendo al estar reinvirtiendo todo lo que genera la empresa en la misma empresa es ir aumentando tu riesgo. O sea, tú estás metiendo más dinero en esa inversión, estás metiendo más y más dinero, estás metiendo más y más dinero. Si la empresa sigue creciendo y todo va bien, evidentemente eso hace un efecto multiplicador cojonudo, ujú, pero si hay problemas, todo ese dinero que tú has estado metiendo ahí, pues puede evaporarse. Puede ujú. evaporarse. A ver, esto, Beth Van Millón es un caso muy extremo y bueno, Sí, y el CEO, verdad que bastante subnormal. Pero,
pero sin ese caso extremo, con que de golpe tengas 2 o 3 años malos, con problemas, por lo que sea, una multa, ¿sabes qué pasa? Te cae una multa, tienes 2 o 3 años con el free cash flow restringido por lo que sea, tu acción, todo ese esfuerzo que has estado haciendo, metiéndole más y más y más dinero, pues de golpe, ¡pum! Así que, aunque evidentemente si te sale bien es súper interesante, y, y sinceramente, a raíz de ver todo esto, pues me parece más interesante, o sea, he cogido un poco más de cariño a las recompras, pero me sigue pareciendo que es aumentar mucho es aumentar el riesgo. Al final, a mí me gusta, ¿sabes? Las inversiones son para sacar, no para ir metiendo todo el rato. Yo quiero que me paguen mi dividendo y haré yo lo que considere, ¿sabes? Que Sí. puede ser gastármelo en el restaurante aquí al lado de casa. Si me Ujú. sale de los huevos. Bueno, también puedes vender una pequeña parte de la posición, sí, con ganancia. O sea, en vez de que sea un dividendo, vendes una parte. Sí, O claro, sea, claro, claro que puedes. no deja de estar la posibilidad de sacar algo de ganancia de esa posición que funcione bien. Claro que puedes, pero la cuestión es tener en cuenta que estás aumentando el riesgo al meterle más Sí, tiempo, sí. más tiempo, más riesgo. Tienes que tener Ujú. muy claro. No es, porque claro, con las acciones a veces te caen y dices, bueno, pues me espero, ya recuperarás. Sí, bueno, pero cuanto más tiempo pase, más probabilidades hay de que pase otra putada, ¿sabes? Sí, a ver, para lo que estamos hablando del efecto caníbal en sí, tiene que quedar clarísimo que eso se observa a lo largo de mucho tiempo. Mucho tiempo. Y de nuevo, invertir en una empresa a lo largo de mucho tiempo requiere tener un conocimiento profundo de esa empresa, Porque estudiada, es para lograr tener una convicción en relación a esa posición. Porque sí, exactamente, es decir, si la empresa lo va haciendo bien, por supuesto, claro. lo va siguiendo, va haciendo bien, pero piénsalo, ¿vale? Una empresa de la China Mobile, que está repartiendo sus dividendos y tal, si China Mobile un año tiene un poco de problemas, la cotización bajará y lo que tú quieras, Ujú. pero lo que va a pasar con AutoZone, si algún año tiene un margen que se reduce, unos beneficios que le caen y unas recompras que no pueden llegar porque le ha aumentado el ratio de la deuda y demás y le suben los intereses, que estas cosas pasan, que se te junta toda la mierda de golpe, la hostia que se va a pegar la acción va a ser monumental. Sí, En cambio, debería. con una empresa, esta misma empresa gestionada en plan conservador, no tendría, sin duda, no tendría esta revalorización, eso está clarísimo, o sea, no nos engañemos, no tendría esta revalorización, pero el riesgo que correrían tus actuales accionistas, yo hoy comprando AutoZone, ¿vale? Porque obviamente para quien compró en el año 2000 está de puta madre estas últimas recompras porque le suponen a él un aumento brutal. Pero para mí, que entraría hoy a AutoZone, que no tengo acciones, y entraría hoy, sería una empresa mucho más digerible para pensar en tener a largo plazo, porque no deja de ser un buen negocio y de momento lo está haciendo muy bien, nadie niega eso. Ujú. Pero todo ese dinero que está metiendo en recompras, yo ya no lo toco ese dinero. Y no veo la empresa está cada vez más endeudada y bueno, pues cuando luego se complican las cosas, pues hay desgracias, hay sustos. Ujú. Venga, creo que la presentación no le queda mucho. Ay, sí, hombre. El CEO. Este es el CEO. Este es el CEO De Bed Bath a Beyond. de Bed Bath Beyond, que merece el premio de tonto del año. Ponle el aplauso, o sea, ponle el aplauso. Ahí está. ¿Eh? Esas recompritas buenas ahí cuando la empresa se estaba hundiendo, esos 1.000 millones, ¿eh? Pero además Ahí, fíjate que es increíble porque tiene como rebotes. Creo que hubo así como era, en un momento era la acción meme sí, de comprar sin estuvo, motivo. estuvo poseída por el mundo memético Eso, sí, y fueron esos rebotes y tal, pero sí, 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 sí. a lo Además mejor, me imagino que habrá tenido en algún momento también mucho shorteo atrás, ¿no? claro, exacto, es que igual lo que pasó, o sea, igual, a ver, igual el motivo de esas recompras fue que había un número de cortos muy grande Sí, y los dijeron, hicieron vamos, correr. vamos a asustarlos retirando acciones de la bolsa. Bueno, Sí. no, no, no son maneras. O sea, cuando estás En todo caso, haciendo. siempre mantenerse alejado de ese tipo de situaciones. Sí, sí, es lo mejor. Es lo mejor. A ver, si quieres Sí, hacer, si quieres ir al casino, o sea, si quieres sí, hacer ahí, pues haz lo que quieras tú. Al final, cada uno con su dinero que haga lo que quiera, pero como sí. inversión no es un Tenés más sitio chance para. de ganar en la ruleta.
Hombre, es que viendo esta gestión, hermano, Sí, Dios mío. es durísimo, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a Bueno, dejarlo aquí. Ha sido un placer, José. Yo me lo he pasado muy bien con sí, esta estuvo investigación. bueno todo el proceso, la verdad, muy divertido. A ver la semana que viene qué se nos ocurre. Siempre, algo va a surgir. Bueno, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Si has llegado hasta aquí al final, es que te ha gustado, entonces deja el like ya seguro, el subscribe, compártelo con tu suegra, no te la vendas. Y, y nada, la semana que viene hablamos y cualquier cosa, déjanos un comentario que o yo o José os contestaremos lo que podamos. Vale, Ujú. chao, que paséis Un una buena abrazo semana. grande. Chao, José. Chau, chau.